Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Doce del día, 33 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. El gobierno nacional reanudó los diálogos con los cabecillas de bandas delincuenciales que están en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Pablo, recordemos que dicho proceso estaba suspendido tras la polémica parranda vallenata en esta cárcel. La decisión generó la indignación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Erika Zapata, ¿qué es lo último? Catalina, muy buenas tardes. Lo último es que el gobierno nacional reanudó los diálogos con los cabecillas de bandas delincuenciales que permanecen en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Itagüí, la cárcel La Paz. Esto es área metropolitana del Valle de Aburrá. Recordemos que estos diálogos habían sido suspendidos por una fiesta vallenata que ocurrió hace varias semanas y que fue denunciada en su momento por la concejal de la ciudad de Medellín, Claudia Carrasquilla. Según ellas, ingresaron mujeres, licor, vehículos de alta gama, hubo todo tipo de irregularidades. Hay que decir que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre este tema. Dijo que los diálogos eran importantes porque han permitido reducir los homicidios en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los homicidios han reducido por la labor de las autoridades. Y todo el día, desde allá, es que hablando de paz, el cinismo puro y duro. Y tienen su mejor aliado, que es a Petro como presidente. Pero ya casi se les va a acabar la guachafita. ¿Por qué? Porque a Petro le quedan pocos meses de gobierno. ¿Y cuál fue el gobierno de Petro? Darle privilegio a las estructuras criminales. Hasta el último segundo se las van a seguir dando. El colmo del descaro. Petro diciendo, justificando a los jefes de estructuras criminales, diciendo que la reducción de homicidios es disque gracias a ellos, pero por Dios, si ellos son los que ordenan los homicidios. Recordemos que esta fiesta que se hizo en la cárcel de máxima seguridad por parte de varios de estos cabecillas costó 500 millones de pesos. Así las cosas, se reanudan los diálogos entre el gobierno nacional y los cabecillas de bandas delincuenciales del municipio de Itagüí que están en esa cárcel. Erika, hace pocos minutos el Ministerio de Defensa difundió este cartel que identifica a los más buscados del norte de Antioquia. Este anuncio se da luego de una operación militar ejecutada en Briceño, Antioquia, donde según información militar resultaron heridos alias Chalá y alias Macho Viejo, quienes al parecer huyeron de la zona. Estos criminales serían los responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Por estos delincuentes, las autoridades ofrecen millonarias recompensas por su captura. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 36 minutos. Una comisión humanitaria logró un acuerdo entre las comunidades indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca. Paula Belalcázar, ¿cuáles son esos puntos y qué pasó con la reunión que tendría el presidente con estas comunidades? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. 3 puntos clave del acuerdo. El primero, un pacto de no agresión, la libertad de indígenas retenidos por las mismas comunidades y la entrega de los fallecidos a las autoridades. Por petición de estas comunidades indígenas, la reunión con el gobierno nacional encabezada por el presidente Gustavo Petro fue pospuesta para después de la primera vuelta presidencial. Esta reunión tiene que resolver el origen de los enfrentamientos, que es determinar de qué comunidad son cerca de las 800 hectáreas de terreno en el municipio de Silva. De acuerdo con el defensor del pueblo del Cauca, esta decisión ya fue tomada, pero que según los MISAC han tenido el otorgamiento de títulos de propiedad a la Agencia Nacional de Tierras, pero que hace pocas semanas esta misma entidad le otorgó precisamente a la comunidad indígena Nasa. A continuación, todos los detalles de este acuerdo que permitió volver a una tranquilidad parcial a esta zona del departamento del Cauca. Luego de los enfrentamientos en Silvia, Cauca, entre las comunidades del resguardo indígena de Guambía del pueblo Misak y del resguardo Pitayó del pueblo Nasa, que dejaron 6 muertos y 114 heridos, volvió la calma. Una calma frágil que empezó con un pacto de no agresión. Se logró dialogar con ambas autoridades para que la situación cese en los enfrentamientos y se pueda restablecer el diálogo que desde hacía meses atrás se venía trabajando con la institucionalidad, en el que no
se han podido llegar a acuerdos. Por ahora sé que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente, pues atenderá una reunión con un espacio de diálogo con ambas comunidades. Fue una comisión humanitaria la que logró este acuerdo parcial entre las comunidades indígenas, lo que permitió hasta el momento la entrega de los 6 cuerpos a medicina legal, la liberación de los capturados por las mismas comunidades y el cese de las confrontaciones. El defensor del pueblo del Cauca explicó a quién le pertenecen estas tierras por las que se originó la disputa. La disputa es por un tema absolutamente territorial. El gobierno ya tiene la decisión, ya tienes que dársela a conocer, sin desconocer ningún derecho de los pueblos en contienda, para que sea el alto gobierno en cabeza del señor presidente de la República que solicite entrar en razón para la aceptación de la decisión que en última instancia ya tiene el gobierno nacional. Más de 750 uniformados de la Fuerza Pública fueron desplegados sobre la vía panamericana y en zona rural de Silvia para garantizar la seguridad de esta área. Acompañamos a las comunidades del municipio de Silvia, Cauca, con el fin de restablecer la presencia institucional, respaldar las medidas adoptadas y contribuir a la seguridad de la población civil. El ministro de Defensa, desde el departamento del Cauca, dijo que no se descarta la presencia de las disidencias en las comunidades indígenas. Aseguró que las autoridades permanecerán en esta zona. Pero también para protegerlos de una estructura de sicarios, de reclutadores de menores, de asesinos de campesinos e indígenas, y que están al servicio del narcotraficante alias Mordisco y su alfil criminal en esta región, alias Marlo. Estos son los verdaderos criminales, pero es claro también que nadie diferente a la fuerza pública puede portar las armas. Silvia es uno de los municipios que presenta, según la MOE, riesgo extremo electoral por factores de violencia. Hablando precisamente del riesgo electoral, a una semana exacta de las elecciones son 29 las alertas tempranas hechas por la Defensoría del Pueblo solamente para el departamento del Cauca, lo que también tiene en vilo las garantías de seguridad para estos comicios. El día 40 minutos, Colombia decide 2026, vemos entonces el conteo, faltan 7 días, 19 horas, 19 minutos y corren los segundos precisamente para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y es momento de empezar el radar de la política del fin de semana contándoles que ya comenzó la recta final en medio de esta carrera presidencial. Nuestros periodistas están en vivo en varias de las ciudades principales del país. Ustedes lo ven allí desde Medellín, Luis Eduardo Maldonado, desde Cartagena, María Camila Roa, y desde Barranquilla tenemos a Juan Pablo Contreras, donde se llevarán a cabo estos cierres de campaña. Pero empezamos con la noticia política del día, que es el café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla. Un encuentro que finalizó sin acuerdos concretos de cara a esta primera vuelta. Luis Eduardo Maldonado, buenas tardes. ¿Cómo le fue a los candidatos? Pues mire, se tomaron un tinto de 32 minutos, un tinto que había calificado Paloma Valencia como una oportunidad para soñar con una coalición que le evite a Colombia caer en un abismo. Pues a esta coalición respondió negativamente Sergio Fajardo. Le dejó claro que están en orillas políticas diferentes. Este tinto comenzó con elogios de Paloma Valencia hacia Sergio Fajardo por su vida pública, su hoja política como alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia. Elogios también de Fajardo a Paloma Valencia sobre sus manos limpias y la transparencia para hacer política, pero deja claro Sergio Fajardo que su pensamiento es distinto y que él no puede entrar a un extremo del país, el extremo derecha. Habla de la polarización y criticó a Paloma Valencia por el evento en la ciudad de Barranquilla de anoche. Dice que él jamás se subiría a una tarima con personalidades que acompañaban a Paloma Valencia. Resumen de lo que pasó hoy en el tinto en la ciudad de Barranquilla.
Sobre las 8 de la mañana comenzó el café entre los candidatos Paloma Valencia y Sergio Fajardo, un encuentro que duró un poco más de 30 minutos y en el que Valencia llegó con una reflexión que puso sobre la mesa a pocos días de las elecciones. Yo estoy aquí porque me parece que hay momentos en la vida en que uno tiene que hacer lo que es responsable para este país. ¿Y qué es lo que yo creo? Esta conversación, esta oportunidad de decir, venga, aquí hay cosas que Sergio y Paloma tienen muchas distancias en muchas cosas, pero están de acuerdo en que no queremos perder la democracia. Sergio Fajardo entregó su visión sobre lo que él considera está pasando en el país. Un gran problema en Colombia y es esta polarización, asociada con los nombres del presidente Petro y el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Y considero que ese es un camino que no le conviene a nuestro país, porque nos lleva a una Colombia dividida, con miedos, con rabias, con muchos malestares. Aseguró que ambos están en caminos distintos. La violencia, la expresión, la confrontación, que es dañina para nuestro país, son las dos figuras políticas más importantes. Así es la vida, y no he votado ni por el uno ni por el otro, y yo he seguido un camino. Y lo voy a ilustrar también, Paloma, porque yo creo que es importante, y por eso arranqué diciendo mi respeto por ti como persona, pero en términos políticos estamos en un terreno muy diferente. A pesar de su respuesta, Paloma Valencia volvió a insistir en la necesidad de una unidad. También le digo algo, yo no quiero que esta conversación termine en que terminó, que termine en continuará, que para mí siempre será un gusto hablar con usted, aunque me diga que dejemos así, porque yo voy a seguir bregando porque este país tenga una unidad para derrotar lo que le puede destruir su democracia. Yo también, Paloma, esta es mi última elección en la vida como candidato. Esperamos que no. Seguro que sí, no hay problema. Voy a cumplir 70 años y estoy aquí con más energía que cuando arranqué con Medellín, con 0% en la primera encuesta, solos repartiendo volantes. La reunión finalizó con un apretón de manos entre los dos candidatos y con la decisión de Fajardo de mantener su candidatura. Y le estoy diciendo, sí, Tomás. No hubo acuerdo, entonces no hubo acercamiento de Sergio Fajardo a la candidatura de Paloma Valencia. Paloma Valencia acaba de terminar acá en el Parque de Belén, en Medellín, un cierre de campaña donde expuso su política de seguridad, de salud, insiste en la compra de medicamentos y en mejorar las citas de atención para los colombianos. Tiene dos cierres de campaña más acá en Medellín, sobre las 3 de la tarde en Envigado y hacia las 7 de la noche, el cierre final en Río Negro. Luis Eduardo Maldonado desde la ciudad de Medellín. Vamos ahora a revisar lo que pasa en la campaña de Iván Cepeda, quien hoy tendrá su cierre en Cartagena, luego de hacer lo propio en la Plaza de Bolívar. En Bogotá vemos a María Camila Roa. ¿Qué es lo último, María Camila, en esa campaña? Pablo, buenas tardes. 12 del mediodía, 45 minutos en Cartagena. Tenemos 32 grados centígrados, un sol muy fuerte. Sin duda alguna va a ser un cierre pasado por el calor, el de Iván Cepeda. Yo me encuentro en el sector de La Boquilla, un tradicional corregimiento de pescadores al norte de la ciudad, destacado por su turismo comunitario y por sus extensas playas tranquilas. De hecho, aquí les voy a mostrar, estamos a escasos 100 metros de la orilla de la playa y ya está todo listo. Aquí es donde se hace, les menciono también, el turismo de manglares de la ciudad y ya están haciendo las pruebas de sonido, como pueden escuchar al fondo, y ya está puesta la tarima. Este es el segundo de 3 cierres que tiene Iván Cepeda, porque ayer arrancó entonces con esta serie de cierres, de grandes cierres en diferentes ciudades, donde dijo en tarima, acompañado por los miembros de la Alianza por la Vida, que el 1 de junio empezará su empalme con el presidente Gustavo Petro. Cepeda dijo ayer en tarima que el 1 de junio ustedes arrancan ya es el empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree firmemente que les va a alcanzar? Vemos las encuestas ahí que todavía serían unos 4 o 5 puntos en lo que es intención de voto. ¿Creen que les alcanza para ganar en primera? Bueno, no somos triunfalistas, pero estamos optimistas y vamos pues en la primera vuelta porque nuestra jornada, tanto la Iván como la mía, han sido súper fundamentales, sobre todo el respaldo de la juventud, las mujeres, los sectores sociales, populares y comunitarios. Ese fue el diálogo que tuvimos con Aida Quilpue hace unos minutos en el aeropuerto Rafael Núñez. Ellos están ya reunidos, fijando los últimos detalles para este acto. El ingreso de las personas será por el lado de la playa, justo al lado de la orilla, y esperan entonces aquí miles de seguidores del Pacto Histórico para el cierre de esta tarde aquí en La Boquilla de Cartagena. Estaremos, por supuesto, muy atentos. Sí, señora María Camila, muchísimas gracias. Ahora vamos a revisar lo que pasa en la campaña de Abelardo de la Espriella, quien ya se encuentra en Barranquilla para llevar a cabo su cierre de campaña. Juan Pablo Contreras, ¿qué está previsto para hoy?
Catalina, buenas tardes. Los saludamos en vivo desde Barranquilla, la capital del Atlántico, un departamento con 2.8 millones de habitantes y que se ha convertido en un enclave electoral para esta contienda a la presidencia. Y justamente aquí en el Malecón del Río, Abelardo de la Espriella hará su tercer cierre de campaña en plaza pública. Recordemos que hizo uno en la ciudad de Bogotá, ha hecho otro en la ciudad de Río Negro y hoy lo hará aquí en Barranquilla, la ciudad en la que ha vivido y en la que también ha trabajado durante varios años. Le quiero también contar que aquí estará acompañado de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y también de varios senadores electos de la lista de Salvación Nacional, como lo es Enrique Gómez, quien también es su jefe de debate, de Sara Castellanos, y también estarán otras personas y otros alfiles muy cercanos a su campaña, como por ejemplo Rodrigo Lara, Mauricio Gómez Amín. Con esta tarima de hoy, Abelardo de la Espriella ya completaría más de 240 tarimas durante esta carrera electoral. Muy bien, Juan, gracias por acompañarnos. Para analizar entonces estas movidas que estamos viendo desde diferentes ciudades del país, saludamos a esta hora al analista político Gabriel Cifuentes, que nos acompaña en directo. Gabriel, bienvenido. Pablo, muy buenas tardes para usted, para Catalina y sobre todo para toda la audiencia. Y arrancamos con la noticia del momento política. ¿Cómo analiza el café que se tomaron Paloma Valencia y Sergio Fajardo y que terminó sin acuerdos? Tiene varias lecturas, creo que va muy en sintonía con el mensaje que ha tratado de imprimirle en esta campaña Paloma Valencia a su apuesta por ampliar a sectores moderados, sectores de centro, tender puentes, pero creo que el café llega un poco tarde, llega después de que las encuestas muestran a un Fajardo completamente desinflado, una Paloma con una tendencia a la baja, y esto seguramente en el marco de la campaña es un elemento estratégico para tratar de ver si logra recoger los apoyos de Fajardo y volver a la competencia con Abelardo de la Espriella para pasar a la segunda vuelta. Muy bien, Gabriel. De otro lado, quiero preguntarle cómo leer la escogencia que cada candidato hizo de la ciudad de su cierre de campaña. ¿Eso es estrategia? Por supuesto, Catalina, recordemos, Bogotá es uno de los principales bastiones electorales donde va a haber una puja muy grande de la izquierda que tiene presencia, pero también de los candidatos de la oposición. La costa Caribe pesa el 17% de los votos y es determinante para quien quiera ser presidente. Ahí tanto Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma saben que están apostadas grandes expectativas de su campaña, y cerrar también en Antioquia, en Río Negro, que es un lugar emblemático porque es la residencia del presidente Uribe y donde también hay un gran número de electores. Es decir, se han escogido plazas para mandar un mensaje visual de apoyo, de acompañamiento, de presencia en 3 regiones que son indispensables para quien quiera llegar a ser presidente. Estamos hablando de la costa, también de Antioquia. Gabriel, ¿qué es clave esta última semana? Lo primero, hay que señalar, no se conocen encuestas, no se pueden hacer eventos públicos, así que va a ser una semana muy intensa en materia de redes, en reuniones a puerta cerrada, pero sobre todo, Pablo y Catalina, creo que lo más importante es que los candidatos no cometan errores, porque en una contienda tan apretada cualquier error puede costar puntos, así que se van a cuidar mucho. Creo que si bien las cartas no están echadas y todavía hay un pequeño margen de maniobra en la estrategia, el principal objetivo es no cometer errores para no perder el terreno ganado. Gabriel, me devuelvo un poco para preguntarle qué tan importante es la costa, porque pues si bien podemos ver que 2 campañas van a hacer sus cierres allí en esta zona del país. Es fundamental. La costa no pone presidente, pero sí lo define. Es decir, quien quiera llegar a ser presidente tiene que apostarle a los centros electorales más grandes. Bogotá es un fortín del 13%, Antioquia y el eje cafetero, la zona central, pero la costa Caribe pone el 17-20% de los votos, y es ahí donde todos los candidatos quieren apuntarle para asegurar la victoria. Quien no gane en la costa difícilmente podrá llegar a la presidencia. Pues 7 días para la primera vuelta presidencial. Gabriel, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol del Mediodía. Pablo, Catalina y a toda la audiencia, una feliz tarde. Y a las 12 del mediodía, 52 minutos, hablamos del debate de los candidatos a la vicepresidencia de Noticias Caracol. Pues los aspirantes Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta respondieron a las principales críticas a sus campañas y discutieron sobre posibles alianzas tras esta primera vuelta. ¿Usted hoy le puede garantizar a los colombianos
que no hay componendas, que no se ha hecho repartición de puestos si Paloma llega a la presidencia con sectores políticos o con políticos tradicionales? Con total contundencia le podemos decir a todas las personas que nos están viendo en este momento que aquí no ha habido repartición de puestos ni intereses políticos. Colombia tiene que empezar a construir sobre lo construido e incluso parodiando también sobre lo destruido. Colombia tiene que pensar en una nueva historia, en el futuro. No seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores, a la Ley 100, al siglo pasado. Tenemos una gran responsabilidad y es hacer una nueva historia para nuestros niños y niñas. ¿Cómo hacer eso o cómo ven ustedes en medio de los recientes resultados que conocimos de la encuesta Inbamer, donde se muestra a un centro completamente diluido y unos extremos punteando? Yo creo que para nadie es un secreto la polarización en la que vive este país. Hay miedo, hay odios y están seguramente reflejados en estas encuestas. Nosotros somos conscientes que en este momento las encuestas no nos están dando la favorabilidad, pero tenemos la plena convicción, la absoluta convicción en que ese 31 de mayo, cuando las personas se enfrenten al tarjetón y cuando vean que hay una opción que ha gobernado, que tiene experiencia, que su talante es de ser unos demócratas, nos van a favorecer con su voto. Hoy dice Claudia López ha sido coherente, usted nos dice eso. Se distanció del gobierno porque el que falló fue el gobierno, nos dice usted. ¿Podrían esperar hoy sus votantes que podría volver a cambiar la postura de Claudia López y de Leonardo Huerta de cara a la segunda vuelta para que eventualmente respalden al candidato del gobierno que es Iván Cepeda? Mire, Claudia López y yo nos vamos a sentar el martes después de la primera vuelta. Nosotros, cuando pasó la consulta, nos sentamos en un diálogo amistoso. Yo lo he dicho siempre y aclaro, entre Claudia López y Leonardo Huerta no hay una jefatura política. Nosotros no tomamos decisiones con base en jefaturas políticas. Nosotros hicimos una alianza con la ciudadanía. Yo recogí 1.090.000 firmas y ella recogió 1.300.000 firmas. Hicimos una consulta de las soluciones con el compromiso que no íbamos a seguir buscando culpables, sino soluciones. Estamos seguros que vamos a dar la gran sorpresa electoral y que vamos a estar en segunda vuelta, pero si no estamos en segunda vuelta, nos sentaremos y discutiremos qué es lo mejor para el país y qué es lo que va con nuestros principios. Entonces, no tengo esa angustia ni nada, sino nos vamos por el mismo camino. La primera invitación es a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López a que reconozcan que el centro sí tiene presencia en nuestra suma de Paloma y Oviedo. Aquí queremos sumar para reconocer que el futuro de Colombia debe ser más grande y para eso hacer equipo y dejar de lado los hoyos del pasado es el único camino que tenemos. Son las 12 del día, 55 minutos. En otras noticias, el Metro de Bogotá entró en una etapa clave. Las primeras pruebas de los trenes sobre el viaducto ya marcan el inicio de la fase más decisiva del proyecto. En el siguiente informe les mostramos cómo avanzan las obras del sistema que busca cambiar la movilidad de la capital del país. Por primera vez, un tren de la línea 1 del Metro de Bogotá salió al viaducto. Desde las ventanas, muchos vecinos presenciaron una escena que durante décadas solo existió en planos y promesas. El recorrido comenzó en el Patio Taller en Bosa, sur de Bogotá, y avanzó hasta la estación 2 en la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali. Estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren, de los 30 que vamos a tener, 30 trenes del Metro de Bogotá, llegan o se montan al viaducto. Ya hizo el recorrido desde el Patio Taller hasta acá. Ahorita seguramente van a hacer la entrada y por primera vez va a entrar a esta estación que tiene ya puertas en una primera fase instaladas, ¿no? Entonces, eso, muy bien, eso. El tren, compuesto por 6 vagones, fue movilizado por este vehículo de apoyo. En los próximos días comenzarán las pruebas energizadas de los trenes, es decir, harán estos mismos recorridos de forma autónoma. Todos los días van a haber trenes, cada vez irán más lejos. Ya mañana y la semana entrante ese tren estará energizado, ya no será con vehículos multipropósito y gradualmente hará pruebas en el viaducto. Cada uno de esos trenes tiene que hacer 2.500 kilómetros de pruebas en el viaducto.
Esta prueba también marca la entrada del proyecto a su recta final. Las imágenes aéreas revelan la magnitud de una obra que ya transformó el paisaje de Bogotá. Ahora el reto va más allá de la construcción de columnas y viaducto. Es el momento de conectar cada sistema, cada pieza, cada detalle. Ya son 14.300 metros de viaducto construido. El proyecto completa un avance del 77%. Este año se termina la construcción del viaducto por completo, los 24 kilómetros. En enero del año entrante se termina la vía férrea y todos los elementos de la vía férrea. En septiembre del año entrante tiene que estar ya en pruebas absolutamente todo el viaducto, no solamente un pedazo, sino todo el viaducto. En el tramo inicial entre el patio taller y las primeras estaciones avanza la instalación de las vías férreas, los semáforos y el tercer riel, que suministrará la energía a todo el sistema, paneles, pruebas y ajustes que deben cumplir un cronograma contrarreloj. Una etapa que marcará la entrada en operación del Metro de Bogotá, previsto para marzo de 2028. Hablamos de noticias. En el mundo, en China, murieron por lo menos 90 personas tras una explosión en una mina de carbón. Las autoridades investigan ahora las causas de la tragedia, catalogada como el peor desastre minero en el país en 17 años. Eran las 7:29 de la noche, hora local, cuando el silencio se interrumpió por una poderosa explosión de gas en una mina de carbón. El olor a azufre y una bocanada de humo fue el vestigio de una tragedia de proporciones inicialmente incalculables. Bajo tierra había 247 trabajadores. Cuando bajó el humo, grité para que la gente corriera. Luego, cuando corría hacia el medio de la calzada, vi a alguien que había sido afectado por el humo. Yo también me desmayé. En el lugar del accidente podía observarse a los rescatistas con casco transportando camillas y numerosas ambulancias. Medios locales elevaron a 755 los efectivos de emergencia que fueron desplegados al lugar. Tras más de una hora, recuperé la conciencia por mi cuenta y entonces desperté a la persona que estaba a mi lado. Mientras la devastación es la respuesta emocional común, los hospitales recibieron a 123 personas, 4 de ellas en estado crítico. El plan de tratamiento se basa principalmente en la inhalación de oxígeno, la deshidratación para reducir la presión intracraneal, la oxigenoterapia y el tratamiento psicológico, y se observan estrictamente los cambios en la condición. Aunque se investigan las causas del siniestro, trascendió que los niveles de monóxido de carbono, un gas inodoro y altamente tóxico, habían superado los límites permitidos. El gobierno abrió una investigación y prometió castigar con severidad a los responsables. También ordenó una represión contra las actividades ilegales y la poca claridad sobre el número de personas que trabajan bajo tierra. El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó que Camila Fabbri, la esposa de Alex Saab, abandonó Venezuela para regresar al país europeo luego de conocerse que la modelo habría sido deportada junto a sus hijas. A esta hora de la tarde, 1 de la tarde, hacemos contacto con Jesús Bravo de nuestro aliado Venevisión, que nos amplía. Jesús. Sí, gracias por el contacto. Camila Fabbri, esposa del colombiano Alex Saab, vinculado a negocios ilícitos con Nicolás Maduro, abandonó Venezuela para regresar a su país natal, Italia. Esto luego de la extradición del colombiano a Estados Unidos. Sin ofrecer más detalles, el Ministerio de Exteriores italiano informó a medios internacionales que Fabbri abandonó Venezuela para regresar a Italia. Recordemos que ella ocupó importantes cargos en el gobierno de Nicolás Maduro como viceministra para la Comunicación Internacional entre junio de 2025 y febrero de 2026 y presidió el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria para el regreso de connacionales que estaban fuera de Venezuela. Es preciso destacar que según la ACNUR, más de 7 millones de venezolanos salieron del país tras la grave crisis económica y social. Es preciso destacar que Camila Fabbri y Alex Saab han tenido causas abiertas en la justicia italiana. Ahora, con la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, solo falta esperar a ver si se vuelven a reabrir estos casos. Desde Caracas, Venezuela, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Jesús Bravo. Jesús, gracias por la información. Hoy Uganda reportó 3 nuevos contagios de ébola, elevando a 5 los positivos desde el 15 de mayo. En la vecina República del Congo, la alerta es máxima. Allí hay 744 casos sospechosos. Estados Unidos ya tomó medidas para evitar su contagio durante el Mundial de Fútbol. Con fuertes medidas de protección sanitaria, en República Democrática del Congo despiden a las víctimas del ébola.
El que acaba de morir es mi hermano mayor. Mi padre también murió y mi madre también. ¿Con quién me voy a quedar ahora? La enfermedad por el virus del ébola puede causar vómitos, diarrea y en casos avanzados, fiebre hemorrágica. Su tasa de mortalidad es elevada. El primer caso de ébola fue reportado hace 50 años y en 2014 hubo una epidemia saldada con más de 11.300 muertos en 10 países distintos. Y este 2026 se evidencia el aceleramiento de contagios de una nueva cepa, la Bundibugyo. Además de las precarias condiciones de los centros de atención en el país africano, la población y el personal médico tienen que afrontar la violencia generada por el grupo M23, el cual controla parte del territorio. Miembros del grupo rebelde pidieron ayuda internacional. Esta enfermedad no conoce fronteras. El paciente que tenemos aquí proviene de una zona que no controlamos o a la que aún no hemos llegado. Y es posible que surja otro caso en esa zona o que se propague a otro país. De cara a la Copa del Mundo, Estados Unidos ordenó que la selección de fútbol de República Democrática del Congo tendrá que iniciar un periodo de aislamiento de 21 días antes de viajar a sus entrenamientos para evitar que el virus sea esparcido en el continente americano. Mientras que científicos de la Universidad de Oxford aseguran que trabajan en una vacuna para el ébola que podría entrar en pruebas clínicas en unos 2 meses. Muy buenas tardes. Las condiciones de discapacidad en animales siempre están asociadas a desinformación, a prejuicios, a miedo o al abandono, pero está absolutamente comprobado que un animal con alguna carencia física o sensorial es absolutamente viable, se adapta fácilmente y puede llegar a tener calidad de vida y a ser muy feliz. Hoy en Las Mascotas de Alejandra, la historia de Frida, una que nos deja inmensas lecciones sobre empatía, adaptación y bienestar animal. Bienvenidos. Tú sola te subiste a esa silla. Frida no se despierta con el pensamiento de no veo, no escucho. Frida se despierta y vive su día de una forma increíble. Frida nació con una condición genética conocida como doble Merlé, una relacionada con alteraciones congénitas en la visión y la audición. Si usted me está mirando los ojos, no la lamenta, no me molesta. Hoy en día, con el desarrollo de los criaderos ilegales, lo vemos más común de lo que quisiéramos. Haz de cuenta como si mezclaras 2 hijos de una misma mujer y hombre que tuvieran genes de enfermedad. Ahí esos recesivos se expresan mucho más fácil en las malformaciones genéticas. Pero yo creo que se va a defender muchísimo mejor por el ojo izquierdo. ¿Sí? Lamentablemente, para los criadores de perros, estos ejemplares con malformaciones o problemas genéticos son inviables. Por eso, nadie quiso quedarse con ella. Pues el dueño del criadero decide tirarla básicamente a la calle con 20 días de nacida, o sea, súper chiquitica, indefensa. Camila, rescatista independiente y creadora de Camino a Casa, quien ha rescatado más de 150 perritos en los últimos años de su vida, terminó adoptándola bajo un profundo miedo al comienzo. Yo decía, ¿cómo se maneja un animal sordo y ciego? O sea, no sé cómo hacerlo. Pero los animalitos que nacen con discapacidades sensoriales pueden desarrollar otras herramientas para relacionarse con su entorno y adaptarse rápidamente a él. Si es desde el nacimiento, es hermoso ver cómo los animales se adaptan súper fácil a desarrollar otros sentidos, principalmente el olfato. Y además del olfato, la comunicación con Frida ocurre a través del tacto y de rutinas que le permiten anticipar lo que pasa a su alrededor. Con ella funciona mucho el tema del tacto. Entonces yo le doy dos toques en la colita para que se siente, le hago así para que camine, le hago así para que suelten. Y con el tiempo también aprendió a memorizar los espacios, los recorridos y los puntos de referencia dentro y fuera de la casa. Ella sabe dónde es mi cama, ella sabe dónde toma agua, ella sabe dónde es el sofá, ella sabe dónde yo trabajo, o sea, ella conoce el apartamento perfectamente. En la cuadra donde siempre caminamos, ella ya sabe dónde sube, dónde baja, dónde está el hueco, todo lo sabe. Ellos son demasiado inteligentes. Y para ayudarle a este tipo de animalitos con mayor facilidad a orientarse en casa, hay que mantener los obstáculos de la casa
siempre de la misma manera evitar riesgos, porcelanas, vidrios que puedan generar traumas, poner ambientadores o lugares con olfato o con olores diferentes, que gracias al olfato puedan identificar, generar lugares seguros. Y aunque muchas veces las personas asociamos estas condiciones con lástima y sufrimiento, debemos entender que no es así. Porque no sufren de dolor. Ser ciegos es una condición en la cual no genera una discapacidad sensorial, pero no genera dolor crónico. Nunca creo que están sufriendo por lo que pasó. En el yo tenía oído, yo tenía visión, sino enseñan a cómo hago para salir de este obstáculo que está viviendo. Si eso lo pusiéramos todos los días, creo que la sociedad sería otra. Ella simplemente va por la vida disfrutando, gozándosela, aprovechando, sintiendo, viviendo, amando, entregando su corazoncito incondicionalmente. Es una loca completa. Contar historias como la de Camila y la de Frida buscan generar conciencia sobre la adopción. Buscan desmontar prejuicios alrededor de los animales con discapacidad. Buscan que hagamos reflexiones profundas sobre esos gustos o caprichos humanos que comprometen el bienestar y la vida de estos seres que solo buscan y dan amor. Adopta, no compres y nunca, nunca abandones. Gracias por continuar con nosotros. Luego de las alertas por la llegada anticipada de un fenómeno del Niño más fuerte, el gobierno insiste en que no habrá racionamiento de energía en el país. María Fernanda Tarazona, ¿qué medidas se han tomado para evitar cortes del suministro? María Fernanda. Pablo, Catalina, televidentes, comenzar diciendo que varias de las medidas del gobierno nacional están enfocadas en destrabar esos proyectos de energía solar y eólica que llevaban varios meses con retraso. También están trabajando a nivel empresarial, reduciendo el consumo de gas. Ecopetrol en este momento jugará un papel importante reduciendo el consumo de gas, que utilizarán las termoeléctricas y que serán un jugador clave en esta temporada del fenómeno del Niño, garantizando la energía que usted consume en el hogar. Hasta ahora yo puedo garantizar al país que no habrá apagón ni habrá racionamiento. Tras las alertas por la llegada anticipada de un fenómeno del Niño más fuerte, el gobierno asegura que el país no tendrá racionamiento de energía y que ya activó medidas para evitar afectaciones en el servicio. Por su parte, la UPME expidió una resolución para destrabar proyectos de energía solar y eólica que llevaban meses frenados. En la medida en que se destrabe la ejecución de los proyectos que están paralizados por una u otra circunstancia, pues en esa misma medida vamos a robustecer la matriz eléctrica y enfrentar de mejor manera el fenómeno del Niño. En este escenario, las termoeléctricas serán clave para garantizar el servicio. El problema será el gas más costoso y que gran parte de este recurso se debe importar. Los precios van a subir y no hay nada que hacer porque el precio del gas en Colombia se ha triplicado. Colombia tenía precio de gas de $5 el millón de BTUs y ya estamos por encima de los 14, 15. Requerimos grandes acuerdos nacionales para que tengan el gas y para que podamos contar con la operación de ellas, Dios quiera, desde ya a lo largo de los próximos meses, para poder guardar el agua. El sector alerta que las deudas de aire superan los 2.5 billones de pesos. Están golpeando las cajas de las generadoras y poniendo en riesgo su operación. Incluso Termocandelaria y Termobarranquilla demandaron a Colombia por más de $198,4 millones. La situación es crítica. Aire nos debe 2.5 billones de pesos a las empresas del sector. Para tú poder generar con gas, te exigen pagarlo por anticipado. Si ya no tienes plata porque todo te lo debe Aire, pues no vas a poder comprar el gas y no vas a poder poner las plantas a disposición. Entre tanto, el gobierno finalizó una subasta de energía para garantizar la entrada de proyectos a 2029 y así cubrir el déficit del 6% en el suministro de energía proyectado para el año entrante. Estimamos más o menos que son más de 16 billones de pesos en 14 proyectos nuevos, muchos de ellos de energías limpias. Expertos insisten en que el país necesitará más energía de la que hoy está proyectada. Hemos tapado un hueco, pero todavía vamos a necesitar más energía. Es un muy buen paso, pero no tiene resuelto el problema totalmente y sobre todo no estamos anticipando todos los crecimientos que es probablemente el sistema va a tener, sobre todo por los vehículos eléctricos y el calor que cada día es más preocupante. Los proyectos seleccionados por el gobierno incluyen 12 iniciativas solares, 2 térmicas y 2 parques eólicos.
Es importante mencionar que otra de las alertas que ha surgido ha sido por parte de las termoeléctricas, uno de los jugadores clave en este momento del fenómeno del Niño, ya que dicen que las deudas del gobierno superan los 2.5 billones de pesos y que en este momento están afectando la caja de cada una de las empresas que entregan energía, sobre todo en este momento a la costa caribe colombiana. Termo Barranquilla y Termo Candelaria demandaron a Colombia ante instancias internacionales y lo que dicen es que en este momento sus finanzas y su operación se está viendo afectada. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, participó en Empresarios 360 de Negocios DITU. En la conversación con Daliana Garzón, el directivo destacó la importancia de las térmicas para el país y alertó sobre el riesgo de apagón que enfrenta Colombia ante la llegada del fenómeno del Niño. Bienvenidos a Empresarios 360 de Negocios DITU. El día de hoy nos acompaña Alejandro Castañeda. Él es el presidente de ANDEC, el gremio de generadoras de energía eléctrica de nuestro país. Presidente, bienvenido. Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, mi amor. Quiero destacar que lleva más de 16 años al frente de este gremio. Ha sorteado dificultades importantes también a lo largo de estos ya casi 20 años, ya casi 2 décadas ahí. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido, sin duda, esos logros que hoy quiere subrayar bajo su liderazgo. Digamos que uno de los retos iniciales fue crearme. O sea, cómo se crea un gremio, cómo se arma, qué se hace, y generar, digamos, como un objetivo claro de arranque. Y digamos que los retos siempre han sido tratar de posicionar muy bien a las térmicas, digamos. Pasamos de ser los malos del paseo en 2016 a después de 2018, 2020, voltear la ecuación y decir, mire, es que sin las térmicas el país se apaga, sin las térmicas esto no funciona. Y tras los periodos de sequía que hemos tenido recientemente, ¿cuál es el estado hoy en día? ¿Nuevamente estamos expuestos ante una probabilidad de un apagón? Hace 3 años que arrancamos en un fenómeno del Niño que duró del año 23 al año 24. En el año 24, en el primer trimestre, estuvimos a pocos días de apagarnos. Llegamos a los niveles más bajos de embalse que ha tenido el país. Sí hay una preocupación y es que, a diferencia de hace 3 años, hay 2 cosas, digamos, que son fundamentales y totalmente opuestas. Una, hoy nos están debiendo mucha plata. Ese es uno de los elementos. Y 2, desde el punto de vista técnico, hace 2 años teníamos unos excedentes más o menos de entre el 2 y el 3%. Teníamos energía de sobra. Hoy en día no nos sobra nada. Estamos en cero. Tenemos la oferta apenas para poder atender la demanda en el próximo semestre. Entonces, cualquier cosa que falle, pues nos va a poner en riesgo de llegar a una situación que no queremos y es tener que apagarnos. Hablemos de esas deudas que hoy tienen por cuenta de diferentes factores y que de pronto están poniendo en jaque la caja de las generadoras. Aire, hoy en día la deuda de esa empresa que está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en cabeza del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, ya suma 2.2 billones de pesos. De esos 2.2, 1.5 son deuda a las empresas térmicas únicamente. Y lo último son deudas de entidades oficiales, por ejemplo, batallones, hospitales, gobernaciones, alcaldías, etcétera, que le están debiendo a las empresas y no les pagan. Entonces, todo esto suma casi 9 billones de pesos, 8.8 billones de pesos. El presidente Gustavo Petro ha propuesto, antes de despedir su mandato, una nueva reforma tributaria. ¿Cuál es su postura sobre esta reforma tributaria cuando sabemos también cuáles son las condiciones actuales de tributación? Yo creo que no nos aguanta una tributaria más. Es decir, y eso también ha sido un mensaje a las campañas de los candidatos presidenciales. El sector productivo colombiano está asfixiado. Es decir, si lo vemos en el sector mineroenergético, minería está acabada precisamente porque de cada 100 pesos que tú produces, te quitan 92. Petróleo, por cada 100 pesos que tú sacas o por cada barril que sacas, el Estado se queda con el 85-86%. Entonces, para nadie es atractivo estar en un negocio en el cual te dicen, mire, que es casi expropiatorio las tasas de tributación que existen hoy en día en Colombia. ¿Cuál es su petición puntual para el próximo presidente o presidenta de nuestro país? 1, esto no puede ser con ideología. Es decir, otra vez decir que es que nos vamos a ir a hacer expansiones únicamente con renovables no lo aguanta el país. Lo segundo es que tiene que ponerse al día desde el punto de vista de las deudas. Por lo menos pagando el tema de aire y pagando el tema de subsidios, las empresas logran otra vez respirar y decir listo. Y lo tercero es que tienen que generar confianza. Si no hay confianza, si no generas, digamos, la suficiente credibilidad en las empresas,
pues no va a ser imposible que no nos apaguemos. Presidente Alejandro Castañeda, mil gracias por su tiempo acá en Empresarios 360. Dale, a ti, muchas gracias por la invitación, muy amable, y muchas gracias por esta conversación tan amena. En otras noticias, los bloqueos en la vía Buenaventura-Cali completan 5 días. Transportadores y comerciantes reportan pérdidas millonarias. Paula Restrepo, ¿cómo avanzan los diálogos y cómo impactan estos cierres al país? Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde la Portada al Mar, una de las vías principales que comunica la capital del Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura, y desde donde no se han podido transitar aproximadamente 5.000 viajeros desde el martes que están estas manifestaciones, especialmente en 3 puntos: Zaragoza, Bendiciones y Lobo Guerrero. ¿Cómo avanzan las negociaciones? Hasta el momento, de forma negativa. La vía se encuentra totalmente cerrada. Hacia las 10 de la mañana de este sábado llegó una delegación del gobierno nacional a poder conversar con los manifestantes. Ahí abrieron parcialmente la vía, pero 40 minutos después la cerraron, indicando que no habían podido llegar a acuerdos. Eso también ha dejado millonarias deudas que se las indicamos en el siguiente informe. Tras 5 días de bloqueos en la vía Cali-Buenaventura, los gremios y sectores productivos hacen un llamado a mantener el diálogo y permitir la movilidad en ese corredor estratégico para el comercio exterior del país. Según Analdex, diariamente se movilizan exportaciones por cerca de 23 millones de dólares y más de 8.500 toneladas de carga. Esto tiene una repercusión muy fuerte porque por estos días de cierre, por todo este problema que hemos tenido, las importaciones que vienen de Asia Pacífico, todo lo que viene importado desde Buenaventura y que entra por este puerto con destino al interior del país, pues por supuesto va a enfrentar unos sobrecostos. En materia de importación, cada día de bloqueo dejó de movilizar en promedio 69,2 millones de dólares en mercancías y cerca de 48.600 toneladas de carga. A esto se suma el impacto en el transporte de alimentos para el abastecimiento del suroccidente del país, así como el suministro de gas. La movilidad de los viajeros también sufrió afectaciones. Por esa carretera se mueven 7.800 toneladas de alimento diarias para el sector avícola en 300 tractomulas. Recordemos que el suroccidente del país produce 16 millones de huevos diarios y 900 toneladas de carne de pollo. La ANDI recordó que Buenaventura concentra alrededor del 40% de la carga marítima del país y más del 50% de los contenedores de comercio exterior, por lo que cualquier interrupción genera impactos directos sobre las cadenas de suministro y la competitividad nacional. Todas estas pérdidas son irrecuperables. Y somos más de 400.000 habitantes los que estamos siendo perjudicados. Las agremiaciones hacen un llamado a las autoridades para que los diálogos tengan un efecto positivo y no se vea comprometida la competitividad del país. Este bloqueo, que hoy completa 5 días, también afecta a la cotidianidad de los bonaverenses. Desde el miércoles se encuentran sin el suministro de gas, pero también el gremio turístico, de restaurantes y el comercio, por supuesto, están en millonarias pérdidas. El llamado de los gremios y de los ciudadanos en Buenaventura es a que el gobierno nacional pueda llegar a un acuerdo con estos manifestantes y se pueda abrir la vía lo antes posible. Sí, señora, y de Cali vamos al Cauca, porque a esta hora las autoridades del Servicio Geológico Colombiano monitorean la actividad del volcán Puracé. Habitantes de la zona registraron la caída de ceniza generada por la actividad del volcán durante la mañana de este sábado. Según las autoridades, se presentaron 2 emisiones de ceniza, alcanzando una altura aproximada de 600 metros sobre el cráter. Las autoridades mantienen la alerta amarilla y recordaron que este tipo de emisiones pueden continuar presentándose como parte de su actividad actual. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Es la 1:34 p.m. En video quedó registrado un ataque con dron contra una vivienda en el Catatumbo. Las imágenes muestran a sus habitantes huyendo tras la explosión en medio de una escalada de violencia que ya está dejando confinamientos y desplazamientos en el territorio. Richard Quiñones, ¿qué es lo último, Richard? Hola, muy buenas tardes. Lo último es lo que dicen las autoridades. 60 ataques de dron cargados con explosivos en la zona del Catatumbo. Los hechos más recientes ocurrieron en la vía de acceso que va desde Tibú hacia Altarra, específicamente en La Gabarra, pero también en otras veredas cercanas. Lo que sucedió es que hay familias confinadas, incluso en algunas instituciones educativas, allí se han refugiado. Otras familias han salido hacia los cascos urbanos de Tibú y Altarra. Pero ¿qué más ha pasado y cómo quedó registrado este ataque? Se lo enseñamos a continuación.
1 minuto 14 segundos dura el ataque. En el segundo 11, un explosivo color azul cae desde un dron. Los guerrilleros captan todo, incluyendo la devastación que llega en el segundo 28 cuando el techo de este hogar explota. 3 personas huyen del sitio y el dron los sigue buscando. El registro continúa. El dron mantiene el seguimiento mientras 3 personas intentan alejarse del sitio del ataque. Una de ellas, vestida de blanco, aparenta tener dificultades para movilizarse y es acompañada por otra persona en su intento por escapar. Imágenes donde se ven armas no convencionales, armas que no tienen la medida de proporcionalidad y el principio de distinción, que son 2 infracciones graves ante el derecho internacional humanitario. La situación produce nuevos desplazamientos y confinamientos, incluso dentro de algunos colegios. Las personas comienzan a salir de sus casas dejando todo a su paso, animales, enseres. Lo más cercano, pues netamente con seguridad, es el municipio de Tibú. Y llegan hasta allá por el miedo de los ataques de lo que está ocurriendo. Hay ancianos, hay niños, hay mujeres, hay civiles, porque no se ha determinado que hayan allí personas actores del conflicto, y si los hubieran, tendrían que estar con sus respectivas marcas para que sean combatientes. El alcalde del municipio de Tibú, Richard Claro, confirma que hay más desplazamientos. Tenemos la situación de allá de Barrancas, que la comunidad está muy afectada y quiere salir pues para proteger su vida, que son los desplazamientos en estos momentos que estamos tratando de orientar. Esa zona es una de las zonas más alejadas del corregimiento de La Gabarra, es una zona de difícil acceso, se accede por el río, y que pues también se dificulta en la extensión del terreno, en la presencia de la fuerza pública allí sobre ese sector. El alto consejero de paz de Norte de Santander reveló que le preocupa que las alcaldías del Catatumbo no cuentan con recursos para atender más desplazados. La Defensoría del Pueblo ha emitido un nuevo informe sobre el reclutamiento infantil a nivel nacional. Hay cifras preocupantes y que tienen que ver con el departamento de Norte de Santander. Se han registrado 10 casos, lo que representa el 40%. ¿Cómo están divididos? 60% de los menores reclutados son niños, el 40% son niñas. Mientras tanto, pues también especifican cómo están divididos estos casos. El 44% corresponden al Estado Mayor de los bloques y frentes. El ELN representa el 24% y el 12% está conformado por las disidencias del Frente 33 de las FARC. Dos de la tarde, 7 minutos. Hoy en Noticias Caracol, nuestros periodistas hablaron en sala de prensa con el candidato presidencial Mauricio Liscano. Este es el diálogo. Nuestro invitado es un hombre con una extensa y fértil carrera política, congresista, presidente del Congreso, fue director del DAPRE y ministro de este gobierno Petro. Es un gusto darle la bienvenida al candidato Mauricio Liscano. ¿Qué tal, candidato? Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alejandra. Un saludo afectuoso a todos y feliz de estar acá. Vamos a comenzar hablando de esos últimos cargos que ha ocupado durante estos 3 de los 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted llegó casi en la recta final de la campaña del presidente, pero de inmediato entró con cargos de mucho poder. Y hoy dice que el país tiene que desmarcarse de esas 2 orillas que representan Uribe y Petro. ¿Cómo convencer al país que un hombre que hizo parte de este gobierno no es la continuidad del mismo, candidato? Como tú bien lo dices, yo no había militado con el presidente. De hecho, no conocía al presidente. Yo venía de los Estados Unidos, llevaba 4 años viviendo allá, había hecho 2 maestrías, pero una en Harvard, otra en MIT, y cuando llegué, Alfonso Prada, faltando 15 días para la segunda vuelta, o 2 o 3 semanas, ni siquiera 3 meses, me presenta al presidente y de verdad hablamos, que era la primera vez que yo veía al presidente en persona, pues obviamente todos sabemos quién era Petro. Y pues hablamos de tecnología, realmente fue una conversación casi de 3 horas de tecnología, derivó en que un día, sin preguntarme y sin consultarme, él puso un Twitter que decía: Mauricio Liscano es el director del Empalme. Y ya después, pues fue un gobierno, acuérdate cómo entró el gobierno, que era un poco más amplio, donde nombra a Alejandro Gaviria, donde nombra a Campo, donde nombra a Cecilia López y donde nombra a Mauricio Liscano. Entonces realmente yo no llegué en mi condición de izquierda. Pero ellos no pasaron el primer año de gobierno, porque ellos no tuvieron los resultados que tuve yo. Yo duré 3 años porque yo tuve muy buenos resultados y esos resultados me mantuvieron. Incluso yo me di el lujo
humildemente de renunciar. A mí no me sacaron del gobierno. Candidato, ¿qué le gustaba tanto en ese momento que ahora le disgusta tanto? Porque en los últimos meses, con mayor hincapié, usted ha tratado de desligarse. Lo que más me gusta de ese momento, que todavía me gusta en este momento, es la lucha contra las élites. O sea, yo realmente apoyé al presidente Petro en su momento porque estábamos cansados de las élites políticas. El tema social a mí me pareció válido en ese momento y lo sigo diciendo en mi campaña. ¿Qué me ha diferenciado de la polarización? Yo soy un presidente, de hecho también por eso me fui, que ya empezó en el final tramo de su gobierno, digamos, a ya pelear más fuerte con las Cortes, a insultar al Banco de la República, a hacer estos gabinetes públicos que eran realmente todo un show, la polarización, el tema de la paz total, que lo criticaba más mucho cuando estaba en el gobierno, dentro del gabinete, y el tema de la salud, pues que reventó. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Mateus, no necesita mayor presentación para ustedes porque nos contaba ahorita tras de cámaras que conozco hace 18 años cuando mi papá lo secuestró la FARC, y Juan Carlos fue un periodista muy solidario conmigo y con todas las familias de los secuestrados, entonces siempre tenía una gran gratitud. En ese tiempo estábamos muy pendientes de todos los secuestrados en el país y me lleva a la pregunta precisamente, en este instante hay muchas personas privadas de la libertad, en este instante hay gente que está en las montañas. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en ese sentido y lo que está pasando con estas personas? No, me duele un montón. Mire, yo tuve a mi padre secuestrado casi 9 años. Un momento además donde el país tenía 3.000 secuestrados al año. Pero como si fuera poco, también mi hermano estuvo secuestrado. Casi que la violencia se volvió un paisaje en Colombia en estos momentos y la gente vive con miedo. Y por eso creo, primero que hay que acabar la paz total, que es la fuente de todo lo que está pasando hoy en términos de inseguridad en Colombia. Por eso creo que hay que recuperar la autoridad con mucha tecnología, con bloques de búsqueda, quitarle a la señal de las cárceles las llamadas, 68% viene la extorsión, aumentar las recompensas. Sí hay que recuperar la seguridad en Colombia, y lo digo yo que he vivido pues en la violencia y sé lo que es el dolor de ser un hijo secuestrado. De hecho, estoy en la política por eso, por el secuestro de mi papá. Si las cosas estaban así, pasaron 3 años, estuvo en el gobierno como director del DAPRE, como ministro de las TIC. ¿Por qué se quedó todo ese tiempo con esas diferencias tan grandes como la que me está planteando? Porque mire que lo mío era muy técnico. O sea, primero yo en el DAPRE estuve muy poquito. Recuerdan las diferencias que yo tuve con Laura Sarabia. Yo renuncié al DAPRE, eso la gente, digamos, no lo sabe, pero yo le renuncié al presidente al DAPRE. Fue donde el presidente me llama a ser ministro de las tecnologías de la información y la verdad ese sí era mi sueño. O sea, yo realmente entré al gobierno pensando en hacer temas de tecnología, porque es lo que había estudiado en Estados Unidos y era lo que hablaba con el presidente mucho, hablábamos era de tecnología, como le conté a Leandro. Entonces, cuando me dan la oportunidad de ser ministro, yo dije, no, pues es que esto fue lo que yo me formé, esta es la oportunidad de lo que yo quiero hacer, y la ventaja es que como la tecnología no es de derecha ni de izquierda, sino que es un tema muy técnico, pues yo no tenía que meterme en los demás peleas. Candidato, pero entonces liderar esa cartera fue suficiente para atenuar un poco las diferencias que usted sentía con ya la política de gobierno que estaba en marcha. ¿Usted cree que hoy, hablemos de encuestas, esos números desfavorecedores es de alguna manera cuenta de cobro a esa permanencia suya al interior del gobierno? Seguro para algunos, pero para otros no. Si a mí me conviniera hoy sería ser petrista. Si hoy el 50% de los colombianos son petristas y quieren a Petro, yo me hubiera quedado con Petro, hubiera lavado a Petro todos estos 2 años de campaña, le aseguro que no estaría en lo que estoy en el margen de error en las encuestas. Seguramente estaría, como le pasó a Daniel Quintero, a muchos que se quedaron ahí, pues hubiera sacado el 5, el 10, o estaría como Cepeda. Entonces, si yo me hubiera querido acomodar y pensar en mi electorado y en mi carrera política y en mis votos, créame que me hubiera convenido más ser petrista que haber tomado una posición de independencia. Candidato, hay en temas internacionales unas relaciones específicas con 2 vecinos con situaciones específicas. Uno de ellos es Venezuela, con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro. ¿Y cómo sería la relación con ese nuevo gobierno y cómo seguiría la situación o ese acuerdo binacional económico que hay en la frontera entre ambos países con el actual gobierno? Y del otro lado, ¿cómo sería la relación con Ecuador? Mire, empecemos por Ecuador. Si hay alguien que puede resolver el tema de Ecuador, yo le diría, sin chicanear, en 2 horas, el día de la misma posesión, yo creo que ya se resuelve el tema de Ecuador. Pues lo digo yo, sería yo, y esto es lo que más le conviene a la frontera. Yo soy amigo personal de Daniel, estudié del presidente Daniel Noboa,
que en este momento yo he intentado, créeme que yo he hablado con él muchas veces para resolver el problema, no creas que soy tan mezquino de esperar a ser presidente para resolverlo, lo que pasa es que hay otro 50% que es Petro. La última vez me dijo, hermano, somos amigos, pero este tema es político, o sea, usted ya, hasta que Petro no resuelva sus temas, yo no resuelvo los míos. Yo ya en eso más no puedo hacer, a pesar de que hablo para ahí 10 veces con Daniel sobre el tema de Colombia. Y el tema de Venezuela, pues yo creo que cada vez va a ser más fácil, porque hoy realmente quien está controlando Venezuela, pues es los Estados Unidos. Y ahí tenemos una gran oportunidad económica para vender nuestros productos, para que Colombia vuelva a ser el segundo país, Venezuela, pero es el segundo país de exportaciones después de Estados Unidos. E incluso la oportunidad de que Estados Unidos nos ayude en la seguridad de la frontera. Candidato, le quiero hacer doble clic a lo del presidente Noboa, pero usted le halla la razón al presidente y amigo personal Noboa. No, nunca, yo siempre estaré al lado de los colombianos. Lo que te quiero decir es que, o lo que te puedo decir es que, pues hablé muchas veces con él diciéndole, venga, ¿por qué no habla con el presidente? ¿Por qué no resolvemos? ¿Por qué no hacemos? Hablamos muchas veces. ¿Pero dónde estaba el palo en la rueda? ¿De acá para allá o de allá para acá? No, yo creo que de los dos, o sea, ahí sí lo he dicho también con toda claridad, los dos. Usted dijo, yo a los 6 meses renuncié al DAPRE, acepté Mintic porque era mi sueño y era algo técnico, no era algo muy político, pero usted estaba en el gobierno. Las políticas económicas que el mismo presidente ha criticado de Ocampo, que fue uno de los primeros, o el primer ministro, y las que siguieron, porque usted fue o estuvo en el gobierno hasta enero de 2025, ¿por qué no intercedió? Si las ve como un error hoy, si no las ve como un error hoy, ¿qué haría o qué mantendría de este gobierno? Todas las políticas del gobierno en términos económicos no han sido malas. Digamos, lo primero, el aumento del salario mínimo, a mí me parece que fue una buena decisión para la economía. ¿Del 27%? Sí, a mí 23.7. Sí fue, a mí me parece que ha sido acertado, porque mira cómo ha aumentado el consumo y cómo está el crecimiento económico y muchas personas están viviendo mejor. No ha subido tanto la inflación, que sí falta ayudar a los empresarios. Yo tengo en mi propuesta que hay que bajar los impuestos, 30% empresas grandes, 25% empresas medianas y 10% empresas pequeñas. Yo tengo una propuesta de impuesto a la renta diferencial. Entonces, todas las políticas económicas del gobierno no han sido diferenciales. ¿Dónde se ha equivocado, digamos, el gobierno? Que yo ya no estaba. Realmente se ha equivocado en el aumento del gasto desmedido, la poca eficiencia en ejecución y comprar esos test al 14%, que hace hoy que nuestro presupuesto casi que debamos 4 veces más el presupuesto general en deuda externa. Y el año pasado ejecutamos 53 billones en pago de la deuda en intereses y solo 33 en inversión, o sea, estamos pagando más inversión. Ahí es donde el gobierno se ha equivocado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora, digamos, cuando lleguemos al gobierno? Lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje de confianza a los mercados para hacer una renegociación de la deuda pública, bajar el riesgo país, aumentar la confianza inversionista. Es que obviamente todo este discurso de polarización, de ataque al empresariado, de ataque a los privados, pues sí ha llevado a que hayamos reducido, digamos, la inversión extranjera directa en Colombia. Eso ha bajado a mínimos históricos, eso sí hay que recuperarlo. Y eso es un mensaje que le podemos mandar a los mercados cuando ganemos. Si usted es presidente, ¿cuáles hitos quisiera dejar en 4 años para el deporte? Mire, para el deporte lo que nosotros estamos proponiendo es, yo creo que de la cantidad sale la calidad. Yo creo que mi hito, si me lo preguntas así, va a ser popularizar el deporte y volver al deporte de los barrios, volver al deporte de los colegios y volver a muchos campeonatos de muchos deportes en la base para que esa sea realmente, pues primero generar paz, eliminar violencia, reducir gasto en el sector salud y pues de ahí sí salir muchas calidad para que tengamos pues medallas olímpicas y podamos entrar a los ciclos olímpicos. Yo sé que no le va a gustar esta pregunta. Hay un proyecto que usted abanderó demasiado y se llama Centros Potencia. Usted lo firmó el contrato, es un contrato por más de 230.000 millones de pesos. El contrato firmado hace ya varios años solo tiene una ejecución del 2%. ¿Cómo entender que si un proyecto de IA que usted sacó como ministro no salió adelante, puede sacar adelante un gobierno impulsado por IA? Sí me gusta un montón porque me permite aclarar algo que es importante que la gente sepa en los tiempos. Mire, yo dejé un centro en Zipaquirá, que era el gran centro de producción de inteligencia artificial. Cuando me fui, el presidente me lo cambió. O sea, yo lo había dejado organizado, inclusive con la Universidad de los Andes,
con Sinfonía, que es el centro de inteligencia artificial más importante, y el presidente, el segundo, después de que yo me fui, el Consejo de Ministros dijo que él con la Universidad Privada de los Andes no trabajaba, sacó a la Universidad de los Andes y le dio la orden al ministro de Educación que lo convirtiera en una facultad, y se perdió la posibilidad de ser productores de tecnología, porque pues yo lo dejé, pero pues la ejecución ya era del gobierno. Pero de los 250.000 millones de pesos, la plática está intacta gracias al modelo de contratación que yo diseñé. Luisa, candidato, gracias. Ya llegamos a la recta final. Juan Carlos Mateus, quiero ir cerrando con usted. ¿Usted está de acuerdo con cambiar la Constitución de 1991? ¿Cómo ve las cosas en ese sentido? ¿No se ha convertido en un caballo de batalla frente al electorado, frente a la galería? No, mire, las constituciones son consensos de los países. Pero hoy no hay consenso, o sea, ¿qué consenso vamos a tener si hoy en Colombia realmente lo que hay es una división, una peleadera, una derecha, izquierda? Hoy estamos en el peor momento de la historia para llamar a una constituyente. Es decir, el que gane esa constituyente va a cambiar todo, va a destruir al otro, va a acabar con el otro, mejor dicho, vamos a terminar una guerra civil. O sea, hoy hacer una constituyente es el peor error de la historia republicana de Colombia, porque no hay forma de generar ningún consenso. Luego la respuesta es no. Y yo creo que eso es, la constituyente es una estrategia política pues para impulsar a Cepeda, eso está claro. Candidato Mauricio Liscano, ¿cuáles son las reflexiones que usted en silencio, en su intimidad, en su hogar, o hace sobre su futuro político? No, porque yo estoy pensando, y lo digo humildemente, en el legado, es que no es Mauricio Liscano. El mensaje es qué va a pasar con las nuevas generaciones que no creemos en derecha e izquierda, que no creemos en ideologías. Alguien tiene que levantar la voz, alguien tiene que decirle a los colombianos que no podemos seguir viviendo con miedo, que no podemos seguir viviendo con odio. Pues mi generación no creció en esta guerra fría de derecha a izquierda, nosotros estamos pensando en tecnología, estamos pensando en hacer las cosas. Los de derecha a izquierda siguen pensando en la peleadera. A esa sobresimplificación del poder sobre el poder fue que este país terminó. ¿Y usted qué va a hacer en ese cubículo en la segunda vuelta cuando en ese tarjetón esté la derecha y la ustedes no izquierda? Creen en el rating de Caracol. Caracol tiene un buen rating. Mire, verá que podemos convencer muchos indecisos. Hay 7 millones de personas que no han tomado la decisión. Pues tenemos una semana para convencer indecisos. Dejen jugar al Moreno. Yo voy a trabajar con positivismo y con intensidad hasta el último día. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar este espacio de conversación con Noticias Caracol aquí en Sala de Prensa, y a ustedes, compañeros, también muchísimas gracias. 2:50 p.m. Gracias por continuar con nosotros. La sostenibilidad se tomó el más reciente foro de Caracol Televisión y El Espectador de la mano de la compañía Alpina, un espacio de diálogo y debate sobre cómo construir prácticas empresariales más sostenibles. ¿Reconoces este lugar? Hace 81 años, Alpina acompaña a miles de familias a través de sus productos lácteos. En Sopó, Cundinamarca, empezó este sueño que hoy es realidad, convertirse en una de las compañías con mayor recordación. En pleno 2026 han mostrado resultados importantes frente a mejores prácticas de producción desde el campo y hasta la mesa de los hogares colombianos. Nosotros tenemos un trabajo de la mano con nuestros más de 1.500 ganaderos, ayudándoles a ser más competitivos y productivos. En promedio nacional se produce por vaca 5 litros de leche al día. Nuestros ganaderos están produciendo 19 litros de leche al día. Y cuando aumentan la productividad de las vacas, pues reducen la necesidad del uso de tierra. Abrió las puertas de su cava oculta ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá, precisamente para generar un diálogo sobre cómo las empresas, organizaciones y la sociedad pueden alinear acciones para lograr un equilibrio entre el planeta y el desarrollo económico. Como el sector lácteo arranca en el campo, arranca con el campesino, y ahí ya le estamos tocando a 2 pilares de la sostenibilidad. Uno, el tema climático, buenas prácticas de producción, el tema de la huella de carbono, del calentamiento, del cuidado del agua, de los pastos, ¿sí?, del bienestar animal, pero le estamos hablando también a un pilar importantísimo que es el social, y es el bienestar de nuestros campesinos, de nuestros productores. La sostenibilidad hoy va más allá de cumplir normas ambientales, permite optimizar recursos, proteger el ecosistema y fidelizar clientes que exigen prácticas éticas y transparentes. A esta hora es noticia en el mundo. Estados Unidos por el simulacro de evacuación que realizó en su embajada en Caracas como parte de un ejercicio de respuesta militar.
La jornada incluyó el sobrevuelo de 2 helicópteros, así como el ingreso de bomberos y ambulancias a la sede diplomática. Todo esto como parte de los protocolos regulares de seguridad. El simulacro tuvo lugar casi 3 meses después que Estados Unidos y Venezuela restablecieran sus relaciones tras más de 7 años de ruptura. Entre tanto, Estados Unidos e Irán estarían muy cerca de alcanzar un acuerdo que podría ser anunciado en los próximos días, según informó el secretario de Estado Marco Rubio. Desde India, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que se han logrado progresos entre las dos partes para acabar el conflicto que está cerca de cumplir 3 meses y que deja millonarias pérdidas para el comercio global. Las autoridades iraníes, por su parte, amenazaron con acciones sin precedentes si Washington retoma las hostilidades. Y en medio de las tensiones militares, Cuba acusó a Estados Unidos de querer manipular las misiones humanitarias que ofrecen médicos de la isla en otros países. El pronunciamiento se dio durante el aniversario número 63 de las misiones médicas cubanas, las cuales están en el foco de la atención para la administración Trump, pues ha presionado a casi 10 países para que las suspendan. Entre tanto, hoy se reporta un apagón que afecta al 60% de la isla, mientras crece la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos en ese país. Y para el cierre, miren esta historia. El sueño de graduarse como bachiller y recibir el diploma no conoce de límites ni de edades. Así lo demuestra una madre de 70 años y su hijo de 45 años que decidieron regresar a las aulas de clase para obtener su título. Pablo. Una muy buena noticia. Ambos comparten el día a día y ahora también los pupitres en un salón de clases en Bogotá. Aquí tenemos la historia. Pasaron más de 50 años para que María Rosa Rodríguez volviera a sentarse frente a un tablero. Hoy, a sus 70, comparte el salón de clases con su hijo John. Ambos tienen el mismo objetivo, cumplir el sueño pendiente de ser bachilleres. Su vida ha sido de arduo trabajo. Fueron décadas en casas de familia para sacar adelante a 5 hijos, dejando sus propios anhelos en pausa. Hasta ahora. Porque yo dije, a estas alturas de mi vida estudiar después de que ya había dejado de estudiar tanto tiempo, o sea, yo estudié hasta los 17 años y hice hasta séptimo. Me insistió y entonces le contó a mis otros hijos, le dijo y ellos dijeron, hágale mamá, hágale. Entonces hágale y nosotros le apoyamos. Entonces al principio cuando entré ya como que me sentía como rara. Los chicos, no, venga, bien, y pues me apoyan y me ayudan. John, de 45 años, dejó el colegio a los 14. Hoy es el motor de su madre. Tras décadas como bicitaxista y vendedor de tintos, entendió que sin el título muchas puertas seguían cerradas para asegurarle un futuro distinto a su hijo de 6 años. Siempre fue un anhelo, un sueño que tuve. Entonces yo pensé en mi mamá, le dije, pues madre, ¿por qué no aprovecha y estudia? Y mi mamá me decía, pero es que yo no sé, yo con los años que tengo, con 70 años, ¿cómo voy a estudiar? Y no la animé, le di fuerzas y se vino a estudiar y ahorita pues es de lo mejor que nos ha pasado hasta el momento. No importa la edad, mi mamá tiene 70 años y es una de las mejores estudiantes del salón. Esta historia ocurre en el corazón de Bogotá, gracias al programa Bachillerato Flexible del IPES, diseñado para quienes trabajan en el espacio público y creían que estudiar ya no era una opción. Aquí siempre hay tiempo para empezar otra vez. Como ellos, cientos de personas que han dedicado su vida al comercio informal en la capital, hoy están reescribiendo su historia desde estas aulas. Nos hemos apostado por mejorar las condiciones de vida de las y los vendedores informales. Por eso el Instituto para la Economía Social lanza un programa que se llama Bachillerato Flexible. Creo que lo más importante para nosotros como instituto realmente ha sido darles a ellos una mano y decirles no nos importan los números, nos importan las vidas. El reto de la capital es grande. El 60% de los vendedores informales aún no ha terminado el bachillerato. Aunque 1.313 personas ya se han certificado, el programa del IPES incluye el Plan Padrino, una estrategia de acompañamiento para evitar la deserción. Para María Rosa, el salón de clases ha sido también un refugio tras la pérdida de uno de sus hijos hace un año. En el estudio encontró un espacio para sanar y la fuerza para no dejarse vencer por el duelo. Debe
hijo que se me fue y pues eso me dio duro. Entonces, debido también a eso fue que mis hijos me apoyaron en el estudio para que yo me distrajera y todo. Me ha servido mucho y mucha ayuda me ha hecho, porque ya no pienso en cosas de él ni nada, sino ya lo que quedó en su recuerdo y eso lo llevo en mi corazón. Tras el grado, John espera dar el siguiente paso, estudiar una carrera técnica que le permita tener su propio local comercial. Nunca es tarde, siempre hay que uno buscar alternativas y estudiar, seguir adelante y aprender algo y se divierte uno a la vez. Es muy bonito aprender uno de nuevo. 53 años después, doña María Rosa es la prueba de que el deseo de aprender no tiene fecha de vencimiento y de que los sueños, incluso después de tantos años, todavía pueden cumplirse. María y John son el ejemplo de que los sueños no tienen fecha de caducidad. Los veremos como bachilleres. Sí, señor, y que los sueños sí se cumplen, Pau. Muy bien, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.